de las cosas, la semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Saludamos en la mañana, así son las cosas, al hombre de la economía en nuestro programa y en nuestra radio, Javier Vicen. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Guillermo, buen día para toda la gospel. Acá estamos, y llegó el viernes y es momento de hacer el resumen semanal de las noticias económicas aquí en la columna del precio de las cosas. ¿Cómo andan todos por ahí? Todo muy bien, va. Formalidad que se le dice. Cuéntenos, porque la semana económica, si la tiene que resumir, la productora me dio 15 minutos. Si la tiene que resumir en 15 minutos, tiene que dejar la mitad de los acontecimientos afuera, pero haremos lo que podamos, Javier. En esta oportunidad no vamos a resumir la semana, sino que vamos a resumir los 100 días de Javier Milei a cargo del Ejecutivo Nacional, porque se cumplieron esta semana estos 100 días de gobierno del libertario, así que voy a hacer lo posible para que me entren en 15 minutos. Mira, el título de la columna, Guillermo, lo tomé prestado, lo robé en realidad, del periódico británico especializado en economía, The Economic. El título es el siguiente, como The Economic que también hizo el balance de los 100 días de Javier Milei. Se llama 100 días brutales, es el título de esta columna del precio de las cosas. Hemos tenido 100 días de un ajuste feroz. Ayer la Universidad Nacional de Avellaneda hizo el siguiente cálculo respecto al ajuste. 30% es el ajuste en la seguridad social, lo que implica el equivalente a 9 millones de jubilaciones, el ajuste que hemos tenido en la seguridad social. En la educación y la cultura, en estos 100 días, la caída es del 40% en términos reales, y esto implica un ajuste de la magnitud de 600.000 salarios docentes. En la salud, el ajuste del 32%, el equivalente, según nos dice la Universidad Nacional de Avellaneda, a el costo de 2.000 tomógrafos. Todo esto, Guillermo, ¿para qué? Para llegar en estos 100 días a un equilibrio fiscal muy precario, un superávit fiscal en realidad muy precario, en el que solo crece la recaudación ligada al salto en el valor del dólar. Es decir, el único impuesto que está creciendo es el impuesto país, fundamentalmente. Los impuestos vinculados a la actividad se desploman con el cálculo que hace la Universidad de Avellaneda de una caída en ganancias, por ejemplo, que es un impuesto ligado a la actividad, del 42%, y el impuesto al valor agregado, al IVA, con una caída del 10% en estos primeros 10 días. Es decir, que tenemos un equilibrio fiscal muy precario con un gobierno nacional que a su vez necesita una reforma fiscal para poder sostener este equilibrio en las cuentas gruesas de la macroeconomía, pero que para eso necesita de la política, y mientras tanto llama a la rebeldía fiscal en la provincia de Buenos Aires. Cosas insólitas de estos 100 días brutales que hemos tenido con el gobierno de Javier Milei. Por un lado necesita de los gobernadores y por el otro llama a la rebeldía fiscal en los distritos locales. El único segmento del gasto público que ha aumentado en estos primeros 100 días, en los que Javier Milei nos dice que no hay plata, es el pago de la deuda. Los servicios de deuda son el único ítem de las erogaciones del fisco que ha aumentado. Sí, no hay plata salvo para pagar deuda. El Banco Central, el balance del Banco Central, bueno, está atado con alambre, Guillermo. Por más que Caputo se la pasa diciendo que no va a haber una nueva devaluación, bueno, el mercado no está creyéndole a Caputo respecto a esto y está previendo una nueva devaluación. Lo que se ha hecho con el balance del Banco Central en estos 100 días es limpiarlo parcialmente
ni cuándo los pasivos del balance central, básicamente ni cuándo la base monetaria, a partir de no emitir, pero teniendo una inflación desbocada. No se suma reservas, que eso sería lo adecuado para fortalecer el balance central. A pesar de haber tenido superávit fiscal, superávit comercial, esta semana hicimos referencia a eso en las entregas diarias que hacemos del precio de las cosas, es decir, que hemos tenido superávit del sector externo, es decir, que dólares entran, producto fundamentalmente de la caída de las importaciones, pero así como entran, se van. ¿Para qué? Para pagar deuda. Algunos datos ya para ir cerrando a la parte de la columna de los números de estos 100 días brutales. La CELAC calculó que las jubilaciones cayeron 29% en términos reales, que los salarios cayeron 27% en términos reales. El promedio del salario registrado en la Argentina es de un poquito más de 500.000 pesos, cuando la canasta básica es de 600.000, es decir, la mayoría de los trabajadores en la Argentina hoy es pobre. Eran muchos pobres antes de llegar Milei, hoy son más los asalariados pobres en la Argentina. La producción industrial cae 20% y la mitad de las máquinas está parada, y el sector PYME se ve reducido sus ventas en un 23%. La inflación acumulada en estos primeros 100 días es del 79% en pesos y del 70% en dólares. Que la Argentina, que estaba barata en dólares, se ha puesto carísima en dólares. Y la inflación, que supuestamente es la madre de todas las batallas, parece que en marzo la cosa no viene del todo bien. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, lo reconoció en una reunión con los empresarios. En esta reunión, donde era un público, por supuesto, que muy ameno, muy amigable para el ministro, reconoció que bajar la inflación en marzo está siendo algo bastante complicado. Lo que sucede, Guillermo, que bajarla después del salto devaluatorio de diciembre y de la inflación que tuvimos del 25% en enero, bueno, bajarla al 13% no es tan difícil, y más aún teniendo en cuenta la recesión que ha producido el gobierno. El tema es bajar la inflación después, en los meses que siguen. ¿Por qué digo esto? Porque para bajarla con la estrategia del gobierno, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánta recesión necesita el gobierno para bajar la inflación? ¿No estaremos, Guillermo y audiencia, ante un nuevo piso de la inflación que está un poco más o un poco menos cercano a las dos cifras? ¿No? En una economía acostumbrada como la Argentina a la inflación, que ya lleva años de números altos respecto a la variación general de los precios, tenemos una economía indexada. El gobierno no ha hecho nada para desindexar la economía. Lo único que ha hecho es pedirle a los empresarios, como lo ha pedido Caputo, que bajen los precios, que no se pasen de rosca con las remarcaciones. Le echó la culpa al 2x1 la semana pasada, si era el 2x1 de las promociones, que según dice Caputo, y salieron a desmentirlo muchos técnicos especializados en estadística, el INDEC no las refleja, y lo que está haciendo es pateando la suba de naftas y la suba del gas. Si la quita de subsidio del gas, por ahora, tiene que esperar. Afortunadamente, no te estoy diciendo que hay que sacar el subsidio al gas, hay que racionalizarlo, pero el gobierno está esperando hasta para la racionalización del subsidio del gas. Y las naftas, bueno, el 1 de abril deberían aumentar, pero el gobierno está evaluando la posibilidad de que no lo hagan para que no le dé mal el índice. Una muestra de lo que fueron estos 100 días brutales, Guillermo, es una entrevista que está dando vuelta en las redes sociales, que hizo el periodista especializado en economía Jairo Estraccia a la investigadora del CONICET, la científica de bioquímica Raquel Chan. No sé si tuviste la oportunidad de leer esta entrevista. ¿Quién es Raquel Chan? Es una científica que es la responsable del desarrollo de las semillas transgénicas, y las semillas transgénicas resistentes a la sequía de soja y de trigo, que han sido innovaciones de la universidad pública que han producido una verdadera revolución agrícola, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Es una científica reconocida en todo el mundo por este tipo de innovaciones científicas que ha llevado adelante con la universidad pública y con el CONICET. ¿Qué denuncia Raquel Chan? Denuncia la agonía del sistema científico argentino.
denuncia el éxodo de profesionales y llega a decir en esta entrevista que le hizo el periodista Jairo Estraccia que tuvo que comprar mopas y escobillones para que cada investigador limpie su espacio, y lo hizo de plata de su bolsillo. Así está trabajando la científica estrella del sistema científico argentino. 100 días, Guillermo, a lo bruto. ¿Había problemas? Sí, había problemas. Pero fíjate cómo se están solucionando. Para solucionar los problemas, el gobierno de Milei es como esos pintores de brocha gorda que salpican todo, que dejan las cosas peor de lo que estaban. Había problemas con el empleo. Si la tasa de desocupación que se conoció esta semana del último trimestre del año pasado dice que la desocupación en Argentina está por debajo del 6%. Es un valor bajísimo. Los problemas no estaban en los ingresos de los trabajadores. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Javier Milei para solucionar este problema del empleo? Está destruyendo el salario. Había problemas con el Banco Central y con las reservas. Bueno, ¿qué decide hacer el gobierno? Decide, para limpiar el balance del Banco Central, destruir el ahorro. ¿Había problemas con el desequilibrio fiscal? Sí, había desequilibrio fiscal, era alto el desequilibrio fiscal. Pero ¿qué ha hecho el gobierno para equilibrar las cuentas del sector público? Ha ajustado a los jubilados, ha desfinanciado a la universidad y la ciencia, como denuncia Raquel Chan, y el éxodo de científicos es algo que no se puede revertir en los países que apuestan a la ciencia, como es el caso de la Argentina, que lo ha hecho en el pasado. ¿Había problemas del sector externo? Es decir, veníamos con déficit comercial y déficit de la balanza de pago. Sí, pero ¿qué hizo el gobierno para solucionar una bruta devaluación que lo único que ha conseguido es una recesión también más bruta? ¿Había problemas con la inflación? Sí. ¿Cómo decidió bajarlo el gobierno? Lo ha decidido bajar con una bruta recesión. Para ejemplo de lo bruto que es este gobierno y de lo bruto que ha sido todas las políticas llevadas adelante, voy a tomar como ejemplo de brutalidad al gobierno, al vocero, a Bernie. Bueno, a Bernie. ¿Qué hace a Bernie todos los días? Festeja la crueldad. Festeja la crueldad de despedir personas, es decir, de familias que se quedan sin su ingreso porque la cabeza de familia pierde su trabajo. Como dice The Economist, son 100 días brutales los de Javier Milei. The Economist, diario liberal, dice que Javier Milei se puede jactar del éxito económico. ¿Cuál es el éxito económico? Javier, yo creo que el éxito verdadero de estos 100 días, y con esto ya finalizo para que no se enoje la productora, el éxito verdadero es que la sociedad tolera esta deriva, y esto va para la discusión. La sociedad tolera esta deriva en parte por una oposición, creo, que no logra articular un frente que se ponga firme ante esta deriva que tiene la Argentina, ante este romper todo, ante esta brocha gorda que significa el gobierno de Javier Milei. Otros 100 días que van a sostener, Guillermo, creo que se pueden sostener otros 100 días así, con estos números, si es como dice el escritor Martín Coan, si es que la crueldad en la Argentina se ha puesto finalmente de moda. Javier, quería preguntarte y plantearte el desafío. En estos 100 días, ¿a alguien le fue bien el contraste de todo lo que acabas de describir? Que no es opinión, sino es un dato de la realidad. ¿Ha beneficiado a alguien esto? ¿Hay sectores que pueden celebrar estos 100 días de brutalidad para la mayoría del gobierno de Milei? Bueno, es buena la pregunta, Guillermo. ¿Cuesta encontrar algún sector que se ha visto beneficiado? Cuesta encontrar. Uno podría pensar, bueno, las alimenticias se han visto beneficiadas después del brutal salto en los precios a partir de que se liberaron. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? El sector de las prepagas se ha visto beneficiado. Pero ¿cuánto tiempo puede durar cuando tenemos a la justicia fallándole en contra al aumento despiadado que han tenido de los precios? Los bancos. Bueno, Milei viene de hacerle perder en los últimos meses a los bancos. Ahora, a partir de liberar la tasa, les ha otorgado una zanahoria, ¿no? Los ha licuado también a los bancos. Cuesta encontrar un sector de la economía argentina que se haya visto beneficiado con esto. Por eso digo, otros 100 días más brutales como estos, bueno, es difícil de pensar que puedan darse.
Gracias, Javier. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Un abrazo para todos. Presentó el economista Javier Vicens ELFIS, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica integral. Hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo ELFIS. Nicaragua 58, Banda Norte. Sucursal Centro, San Martín 1272.